Comenzamos ya la segunda jornada de este evento de transición justa y para dar la bienvenida en este segundo día tenemos a Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España. Cuando quieras, Miguel. Todo tuyo. No, yo me voy para allí. Vale. Hola, buenos días a todos y todas. Iniciamos esta segunda jornada. Efectivamente, ayer tuvimos un día intenso y yo creo que para los que estuvisteis aquí, si repasamos un poco lo que vivimos ayer, creo que más allá de los contenidos que conocimos y que compartimos, fue un día fundamentalmente donde lo que se puso de manifiesto fueron valores. O sea, yo creo que ayer realmente lo que percibimos en gran medida son los valores que están detrás de la transición justa. Creo que ayer se vio de una manera clara lo que es el trabajo, el esfuerzo y la implicación, que me parece fundamental por parte de todos los actores. Creo que ayer fue un día trascendental para ver la importancia que tiene la coordinación, el acuerdo y el logro de consensos, que creo que es otra cosa que salió y que percibimos por parte de todos los presentes. Pero si yo destacara algo, creo que hablaría sobre todo de empatía, de talento y de participación. La empatía imprescindible para entender y para actuar en estos territorios, el talento a borbotones que despiertan, que desbordan muchos de los actores que participan para conseguir un mundo mejor y efectivamente la participación imprescindible de manera que todos y todas sean parte no ya de la situación sino sobre todo de la solución. Dicho esto, que para mí sería lo fundamental del día de ayer, sí que es verdad que pudimos tener visiones de muchos ámbitos. Vimos el trabajo que se está haciendo en Europa, que evidentemente está intentando, con políticas, crear un espacio de crecimiento, de emprendimiento y de nueva industrialización. Vimos también los avances de los firmantes del acuerdo de cierre de centrales térmicas, evidentemente es un trabajo en curso todavía realizándose, y evidentemente la conexión con el cambio climático y evidentemente que las fronteras van mucho más allá en esa implicación de lo que es Europa, sino que estamos hablando de una atmósfera y de un planeta que no entiende de límites. Y más aún, tuvimos una mesa con representantes de la sociedad civil que puso de manifiesto lo evidente, que las transformaciones son fundamentales, pero que tienen que realizarse con integridad ambiental y, sobre todo, con justicia social. Una justicia social que nunca excluya a nadie. Eso me parece importante. Vimos, por tanto, la importancia del cambio. El cambio es fundamental y está presente en todo en nuestra vida. Sabemos que sin cambio no se puede sobrevivir, pero es verdad que en este contexto los cambios no son fáciles, los cambios son complejos y requieren evidentemente de una actuación decidida y convencida. En ese sentido, yo sí que creo que también se reflejó ayer la importancia de poder explicar, de ser pedagógico, de que todo el mundo conozca qué senda estamos acometiendo. Creo que también se vio claro ayer algo importante que decía antes, que es la necesidad de que todo el mundo sea parte. El cambio jamás se va a poder imponer, sino que todos tenemos que participar, porque si no perderemos en el camino. Pero sobre todo, y de cara a las instituciones públicas, creo que lo que vimos ayer es que tenemos que ser convincentes. Y ser convincente exige, evidentemente, explicar, definir, planificar desde el territorio y con el territorio. En ese sentido, hoy vamos a seguir hablando de ese con el territorio y en esa participación. Tenemos ahora una sesión donde vamos a reflexionar sobre la participación de hombres y mujeres en la transición justa y sobre todo lo que vamos a ver en gran medida es que todavía nos queda un largo trecho para lograr una igualdad de género real. Y yo sí en este punto quiero decir algo que considero trascendental y es que en el ámbito público sí creo que todos tenemos que dar, y más en el contexto actual, siempre un paso adelante y que tenemos que decir claramente cosas. Yo soy feminista, mi teco es feminista y la transición justa es y ha de ser feminista. Me parece importante ponerlo en primera línea. Y en ese ponerlo en primera línea, lo fundamental y primero es conocer la realidad. Si no analizas la realidad, difícilmente vas a poder cambiarla. Vamos a presentar, y ahora veréis, un informe con el que queremos medir la participación de las mujeres en la transición energética y veréis los resultados. Y nos queda mucho camino que recorrer, pero si no conoces la realidad, no puedes actuar y cambiarla. Eso me parece imprescindible. Y en ese sentido,
anunciaré, pero será una separata que os hago al final de la exposición, la adhesión del Ministerio a una iniciativa, las llamábamos Equal by 30, que es una especie de Spanglish, o sea, que creo que debo decir el Equal by 30, y sobre eso hablaremos en un momento, porque me parece que junto a la idea de conocer está la idea de implicarse. Celebraremos también en la sesión de hoy 5 años de la firma del Acuerdo de Transición Justa para la minería del carbón, contando y contaremos con las experiencias de sus verdaderos protagonistas, ¿no? Que además se han producido en un momento complejo, como sabéis, 5 años, eso implica pandemia, implica evidentemente guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, donde hemos tenido obligatoriamente que reinventarnos, ¿no? Reinventarnos para avanzar, porque la idea del avance también es una idea que está permanentemente presente en el mundo de la transición justa. Avanzamos sabiendo que tenemos que desarrollar una política pública que tenga anclaje institucional, que defina políticas, que diseñe instrumentos, que busque recursos. Avanzamos en la medida que buscamos alternativas, promovemos desarrollos empresariales, nuevos empleos, recualificación de trabajadores. Pero de nuevo, todo esto a mí siempre me lleva a algo. Si el Instituto de Transición Justa, CIUDEN, trabaja en algo, trabaja con el foco puesto en las personas, que creo que es el elemento trascendental. Trabajamos para las personas y trabajamos para transformar y mejorar vidas. Yo creo que esa es la idea. Persona y vida es lo que nos mueve. Ese es el motor. Y ese motor, y por eso está también elegido el sitio de la celebración, también es el que forma parte de la razón de ser de CIUDEN. En el caso de la técnica cultural, bien lo sabéis, o sea, estamos hablando de sus propias frases referentes, lo dicen, ¿no? El corazón que late o la cultura incandescente, ¿no? Por tanto, tanto desde la transición justa, desde el instituto, desde CIUDEN, si algo hacemos es intentar velar por una transformación a mejor de la vida de la gente. Y en ese sentido está claro lo que se pretende. Se pretende, evidentemente, y siempre lo haremos, tener en cuenta y saber que las personas del mundo de la minería han forjado nuestro pasado. Se pretende, desde ese punto de vista, mantener su espíritu en el presente. Y si pretendemos algo más, pretendemos también mantener siempre su identidad para el futuro. Creo que esos son elementos trascendentales. Creación de territorio, espíritu e identidad. Y para poder hablar un poco de lo que hacemos en esa línea, os voy a presentar un vídeo que vais a ver ahora mismo, que refleja todos los elementos que se trabajan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del ITJ, en una política obviamente decidida, en una apuesta constante por la transición justa, programas de innovación energética, de almacenamiento de hidrógeno verde, renovables, programas de reactivación o de restauración ambiental, programas específicos de apoyos a las personas. Mejor lo veis, porque creo que además los vídeos que hacen aquí siempre son estupendos, con lo que, si no os importa, pasamos al vídeo. Desde el Instituto para la Transición Justa se apoyan proyectos que recuperen y pongan en valor el patrimonio industrial y minero. Estos son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando. Y queda mucho más que puedes ver en transicionjusta.es. Ahí os decía que se iba a reflejar gran parte de la labor. Y en esa separata que iba a hacer, y con esto concluyo, sí quería decir que, hablando de género, es evidente que estamos lejos todavía de la participación plena, de la participación igualitaria, efectiva y significativa. Dando solamente un dato, la participación de mujeres en empleos vinculados a transición energética está en un 20%, cuando en el ámbito nacional y en el conjunto de la economía nos encontramos en un 45%. La transición energética nunca va a poder ser tal si no cuenta con el talento de las mujeres,
no será en ese caso además ni transición ni justa, con lo que es importante promover políticas que garanticen la igualdad de género y que garanticen evidentemente el empoderamiento de mujeres y niñas. En ese sentido, hoy anuncio que como Gobierno nos adherimos a una iniciativa internacional denominada Equal by 30. Estamos hablando de una iniciativa impulsada conjuntamente por un foro, por el Foro Clean Energy Ministerial y la Agencia Internacional de la Energía, que evidentemente pretende avanzar en igualdad de género en la transición en las renovables hasta 2030, con el horizonte 2030. ¿Qué implica la iniciativa? Podréis consultarla, no os la voy a contar en detalle. Implica respaldar 4 principios del sector público trascendentales, entre ellos, por destacar alguno, estamos hablando de liderar con el ejemplo, porque además yo creo bastante que nadie inventamos la rueda, sino que fundamentalmente lo que hacemos es compartir experiencias, aprender unos de otros y visibilizar, porque si muestras, la gente evidentemente copia, y si copia, todos avanzamos. Y además de adherirnos a 4 principios, nos adherimos a 4 compromisos específicos. Compromisos que pretenden fundamentalmente 3 cosas. Pretendemos, y es lo que estamos trabajando y seguiremos trabajando, contar y mejorar la generación y uso de datos. Lo que os decía antes, si no se conoce una realidad, difícilmente se puede cambiar. Pretendemos promover la colaboración con entidades y foros a distintos niveles. Lo mismo que dije, efectivamente, estamos hablando de colaborar para, con el ejemplo de todos y con la adhesión de unos y otros, conseguir políticas exitosas, y pretendemos, por encima de todo, cerrar brechas de formación y cerrar brechas, evidentemente, de empleo, emprendimiento, innovación y liderazgo. Confío en que la próxima vez que nos veamos estas cifras hayan subido, la presencia de la mujer sea mayor y evidentemente sigamos y siga el ITJ liderando una transición que es referente mundial y que nosotros seguiremos potenciando. Muchas gracias.